Muy buenas, soy Timur Abdullaev. Estamos aquí en el estudio de La Voz de Rusia para discutir un tema que a nuestro parecer es muy importante. Es el tema de los procesos integracionistas en Latinoamérica y en particular quisiéramos tocar muy ampliamente el tema del ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas. Con nosotros están aquí los embajadores de los países que representan el ALBA. Y bueno, si me permiten, empecemos nuestro programa. Primero que todo, quisiera que ustedes expliquen a nuestros oyentes rusos, muchos de ellos no tienen la idea de lo que es el ALBA, bueno, tal vez por falta de información sobre el asunto. Y me pregunto, ¿qué tiene de especial este organismo integracionista? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, bueno, muy buenos días a todos. En realidad, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio para los Pueblos, que es como se llama, ALBA-TCP, es una plataforma de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe, que pone en énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Recuerden que el ALBA nació a consecuencia como contraparte del ALCA, que era la integración comercial propuesta por los Estados Unidos para controlar el comercio específicamente. El ALBA va un poco más allá. El ALBA lleva un carácter social y en realidad es un proyecto de colaboración y complementación política y social y económica entre los países de América Latina y el Caribe. Se fundamenta la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios. Esto quiere decir, en otras palabras, es que los que forman parte del ALBA se integran con sus fortalezas y sus debilidades, pero siempre en la búsqueda de un equilibrio entre todos los miembros, de tal manera de que unidos podamos ser un poco más fuertes para atender a los requerimientos sobre todo en relación con otros países más fuertes. El ALBA surgió en el año 2004, en diciembre del año 2004, de un acuerdo entre Venezuela y Cuba. En el año 2006 se sumó Bolivia, en el 2007 se incorporó la República de Nicaragua, en el 2008 Honduras y Dominica, y en el 2009 San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Ecuador. Aparte de esto, existen países invitados también. El presidente Hugo Chávez invitó a Jamaica, el presidente Daniel Ortega invitó a México, y también se aspira de que hay otros países se unan. Se invitó, por ejemplo, a Argentina a utilizar la moneda que a futuro, e inclusive a Vietnam, que a futuro se va a poner en vigencia dentro de los miembros del ALBA y motivo de conversación más tarde. Muchas gracias primero a la radio Voz de Rusia. La estructura del ALBA, para terminar de completar el panorama de lo que es el ALBA-TCP, en principio el organismo principal del ALBA es la Cumbre de Presidentes, ¿no? Luego tenemos un consejo político, que es donde están nuestros cancilleres, y que en encuentros internacionales de cumbres o en otras instancias se encuentran y realizan declaraciones políticas sobre los temas vitales del ALBA. También, además del Consejo Político, que es una instancia importante,
La segunda, tenemos Consejo Económico, tenemos el Consejo en Educación, en Salud, y ahora se está proyectando crear algunos otros consejos como el Consejo Social, de Movimientos Sociales y de la Mujer. Como bien decía nuestro embajador de Venezuela, el ALBA surge como una alternativa de los pueblos de Latinoamérica ante los intentos de, especialmente Estados Unidos, de dominar la región y de imponer sus reglas para la apropiación de los recursos naturales. Eran unos proyectos de integración, digamos, entre comillas, donde podían fluir mercancías, podían fluir nuestros recursos, pero la integración real entre la gente no existía. Ante eso surge esta alternativa, que es producto, ya lo digo, de los movimientos, de las necesidades que tienen nuestros propios pueblos, que se cansaron de esa explotación y de que se lleven nuestros recursos y que no quede nada en la región. Entonces, cada año se lleva a cabo estas cumbres, que por ejemplo ahora en octubre habrá una cumbre el 16 y 17 de octubre en Bolivia, donde los ejes temáticos evidentemente giran sobre los que ya se han mencionado, temas fundamentales para la población, como por ejemplo, incluso para el mundo, ¿no? Discutir desde la mirada de los pueblos el tema de cambio climático, de soberanía alimentaria, de la crisis que se vive en este momento, que para nosotros no es una crisis simplemente financiera, es una crisis del modelo de desarrollo que se ha venido implementando en general, intentando en el mundo. Vamos a hablar también de los megaproyectos que tenemos en conjunto. Estamos ahora trabajando en temas económicos, en temas, por ejemplo, de energía, ¿no? Que se llegue a una real integración de las naciones, de los pueblos, y no solamente de 3 o 4 empresas. Señor embajador. Por mi parte, igualmente agradeciendo la oportunidad a este medio de comunicación para poder difundir estos elementos muy importantes de nuestro grupo, de nuestra asociación de países que se integran, como es el ALBA TSP, porque es importante que el pueblo ruso, los oyentes, los televidentes tengan una noción importante de qué es lo que estamos haciendo en América Latina, especialmente en este grupo de países que se integró, como bien ya lo explicaban los colegas anteriormente. Por parte de Nicaragua, nosotros lo que podemos decir con mucha precisión es que el comandante Ortega, una vez llegado al poder en las últimas elecciones celebradas en Nicaragua, no tuvo la menor vacilación en integrarse a este proyecto integracionista, porque precisamente es un proyecto integracionista de nuevo orden, absolutamente nuevo. Hay algo que yo quisiera remarcar en esto. A diferencia de los modelos que estábamos acostumbrados a ver en materia integracionista, yo particularmente, y los nicaragüenses especialmente, le damos énfasis a una palabra que está dentro de este grupo que se llama la palabra solidaridad. Una palabra que no existe en otros tipos de integración económicas comerciales, donde las relaciones son muy frías, son demasiado o extremadamente capitalistas, diría yo. En este caso hay un componente social, un componente de solidaridad, un componente de hermandad, lógicamente encadenado con todos los procesos económicos comerciales, importación, exportación, que son naturales. En este caso, Nicaragua valora muy altamente todos los resultados que hemos tenido desde el momento en que nos integramos en 2007 a esta iniciativa. Y obviamente agradecemos mucho a los miembros que nos acogieron en este grupo. Y déjenme decirles que a partir de ese momento Nicaragua ha logrado bastantes avances en su balanza comercial, particularmente con la República Bolivariana de Venezuela y obviamente con el resto de los miembros de este grupo ALBA. Ahora, queremos remarcar que este nuevo tipo de relación comercial es la que creo que estos países, nuestros países, Bolivia, Venezuela, Cuba, las islas del Caribe integradas en este modelo, Ecuador, estamos dejando, creo yo, un precedente para las nuevas generaciones en términos de modelos integracionistas de nuevo tipo, y yo creo que es justo decirlo acá, nuestro más profundo reconocimiento al gobierno y pueblo de Venezuela, que fueron uno de los iniciadores junto con Cuba de esta iniciativa.
Y una iniciativa de largo plazo, como yo entiendo, ¿no? Definitivamente, yo creo que el ALBA nació en los inicios de este siglo para no acabar en este momento, sino para prolongarse y extenderse por toda América Latina y de pronto ser un modelo para otros países en vías de desarrollo. Yo quisiera que ustedes hablaran un poquito sobre los logros del ALBA. Bueno, respecto a los logros podemos decir mucho. Mira, ya lo mencionaba el embajador de Nicaragua, ante todo el tema de solidaridad, de integración real. Este es un modelo que estamos seguros que en el mundo va a ser, tendría que ser replicado, porque fíjate, solo para mencionar, Bolivia, como bien decíamos, ingresa al ALBA TCP en abril del 2006. Y ya para esas fechas, ahora, desde esas fechas hasta ahora, producto de esa solidaridad profunda que hay con Venezuela, con Cuba, en términos de salud, nosotros hemos tenido, en un país que tiene 10 millones de habitantes, se han logrado 30 millones de atenciones médicas a los ciudadanos bolivianos con escasos recursos que no estaban en posibilidad de ir a pagar a un médico y atender su salud. O sea, gratis, ¿no? Gratis, totalmente gratuito. 25,000 vidas salvadas, es decir, gente que podría haber muerto si no era atendida en ese momento. En términos de la Operación Milagro, que es un proyecto muy importante, 450,000 intervenciones oftalmológicas. Ya no hablamos solamente de las consultas, sino de las operaciones, porque realmente logra a la gente salir luego de la operación mirando, recuperando algo tan valioso como es la vista. En términos de exámenes de laboratorio, que es para determinar las enfermedades, etcétera, 3 millones de exámenes de laboratorio y gratis. Ahora estamos en un proyecto también muy importante y yo recuerdo, esto es recuperar además otras experiencias, el proyecto de Sonrisa Saludable, ¿no? Es muy importante porque la gente por temas de educación, de desconocimiento, de no tener un cepillo de dientes, la pasta dental, descuida los dientes y eso puede ser hasta caro, muy doloroso para la persona. Y ahí decía yo, recuperar las experiencias. Yo recuerdo hace años, muchos años en Nicaragua, veía cómo la gente, ¿no? Luego de almorzar era un ejercicio obligatorio ir a lavarse los dientes, algo que parece tan natural, sin embargo que a veces lo olvidamos, que luego si lo dejamos de hacer tenemos problemas con los dientes y eso puede restar incluso nuestro rendimiento en el quehacer diario. Y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto en Bolivia con el tema de Sonrisa Saludable. Esos temas, por ejemplo, el combate al analfabetismo. En Bolivia se ha declarado país libre de analfabetismo, producto justamente de la cooperación ALBA-TCP. No es un tema que tiene que ver con que se pague a alguien, que yo pago para... No, absolutamente solidaridad y además entendernos entre hermanos, un excelente programa que hay para poder lograr que ese gran éxito de Bolivia con el apoyo de nuestros hermanos del ALBA. Yo voy a ahondar un poquito más con respecto a este punto del analfabetismo. Nosotros en Venezuela pues recibimos el apoyo de Cuba dentro de esa integración bien entendida y se creó la misión Yo Sí Puedo. Eso fue la misión Robinson en Venezuela. Esta misión estaba dirigida a atacar el alto analfabetismo que existía en Venezuela. Uno de los primeros países dentro de los últimos tiempos que eliminó prácticamente el analfabetismo fue Venezuela. Una vez que se cumplió el objetivo en Venezuela, se llevó a otros países. Fue a Bolivia, fue a Ecuador, fue a Nicaragua, y ya prácticamente en estos países el analfabetismo no existe. Y no hay mejor manera de abrirle los ojos a un pueblo que enseñarlo a leer y a escribir. Esto prácticamente se tradujo en una especie de revolución social, particularmente en Venezuela, donde se contribuyó a esta lectura incipiente que recibieron algunos,
se ha ido creciendo y ha ido evolucionando y se ha llevado progresivamente a otras instancias o a otros niveles educativos. Y nosotros en Venezuela hemos progresado significativamente en esta área. Pero lo más importante es que se está educando al pueblo. Cuando hablo del pueblo es a la gran mayoría, aquella mayoría desposeída de quien los gobiernos se habían olvidado. Y ahora ellos reciben el apoyo del gobierno para que pueda aprender a leer y escribir. Y esto se manifiesta en algo, como decía, en la parte educativa del hombre. En Venezuela se repartieron más de 2 millones de constituciones inicialmente. Unos pequeños libros, unas pequeñas compilaciones de la Constitución muy pequeñas, y se empezaron a repartir. La gente buscaba la Constitución porque sabía leer, y esa Constitución llegó a los niveles más humildes. Y hoy en día los venezolanos conocen la Constitución, conocen sus derechos y conocen sus deberes. Esa es una forma como el ALBA ha influido y como este proceso de integración ha influido en otros países también. De esta manera, nosotros todos unidos, integrados en la educación, en la salud, inclusive si vamos más allá, el trato a la mujer, el trabajo, la función social de la mujer en la tarea laboral, dignificando su trabajo. Entonces todo eso se está trascendiendo de un país a otro, siempre buscando esa unión, buscando el hecho de coexistir en una forma mejor y siempre atento a lo que pueda pasar dentro de la región. Una de las cosas importantes, aparte del área social, es la creación del Banco del ALBA. ¿Esto qué va a facilitar? Financiar proyectos multinacionales entre los países miembros. Nos facilita el intercambio comercial. También se están haciendo las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales, que son empresas constituidas por varios países, como tenemos nosotros. Esto es contraposición a las transnacionales. La gran nacional es el enfrentamiento contra las transnacionales. Es decir, por ejemplo, Nicaragua tiene ALBA de Nicaragua Sociedad Anónima, que es una empresa petrolera mixta entre Nicaragua y Venezuela. Hay Puertos del ALBA Sociedad Anónima. Es una empresa para la construcción de puertos, es una empresa entre Cuba y Venezuela para la construcción de puertos. Existen programas, empresas de pesca, por ejemplo, como Transalba, minería, transporte, comunicaciones y agricultura, Albatel. Todas estas son empresas transnacionales, transnacionales, que agrupa a varios países para solucionar problemas y para crecer en el aspecto económico. Un tema del que yo quisiera resaltar de los logros políticos del ALBA, alertas en todo caso y alarmas, fue el tema de lo sucedido con el golpe de Estado en Honduras. El ALBA inmediatamente, ya hubo advertencias previas de lo que ya se gestaba en Honduras, en la región, y quienes hicieron fueron nuestros presidentes esa alerta y esa denuncia internacional que lamentablemente hasta ahora no ha logrado ser restablecido el presidente elegido democráticamente y constitucionalmente. Nosotros, nuestro consejo político del ALBA justamente se ha pronunciado ahora en una reunión en Nueva York el 24 de septiembre, ¿no? Yo decía que esa es la segunda instancia importante, el consejo político, y nuevamente se está movilizando el ALBA para el restablecimiento de todas las garantías democráticas y constitucionales en Honduras. También hay un pronunciamiento muy importante respecto al tema de bases militares
que lamentablemente Estados Unidos se empeña en mantener en la región, justamente porque se sienten amenazados ante estos proyectos que son proyectos de los pueblos, que no son proyectos militares, que no son proyectos de agresión ni de apropiación de riqueza. Simplemente se trata de que la región defiende sus derechos y porque estamos en pleno derecho de hacerlo, valga la redundancia. Otro tema también de lo que se han pronunciado nuestros cancilleres es el tema de el cambio climático, que no lo atribuimos simplemente que ante todo lo atribuimos, mejor dicho, a el modelo económico que en este momento subsiste en el mundo. Es un modelo altamente consumista, es un modelo que no respeta las capacidades de la tierra de recuperación, de autorrecuperación, y que además gira solamente en torno a ciertas empresas, a esa necesidad insaciable que tienen de acaparación de riqueza. Esos son los temas fundamentales sobre los que se han pronunciado últimamente en nuestro Consejo Político, que yo quería mencionar. Sí, yo precisamente quería, en el marco de los logros que estábamos mencionando, que estaban siendo mencionados en este momento, es decir, Nicaragua en este caso, obviamente, tiene mucho que decir en cuanto a los logros como país miembro del ALBA. Es decir, y quizá siguiendo un poco la línea que aquí los embajadores de Bolivia, el embajador de Venezuela han venido mencionando, es decir, en términos de salud y en términos de educación. Nosotros consideramos, y creo que es una media internacional, solo que no todo el mundo la toma tan en serio como nuestros países, en el sentido de que un pueblo educado y un pueblo saludable es un pueblo que se desarrolla. En este caso, educación. Nosotros también hemos sido beneficiarios, digamos, de este magnífico programa Yo Sí Puedo, en términos de la eliminación del analfabetismo. Y aquí quisiera puntualizar una cosa. Durante todo ese largo periodo de la dictadura de Somoza, apoyada obviamente por los Estados Unidos, la cual terminó en el 79 con el triunfo de la revolución en Nicaragua, nosotros encontramos un país con un altísimo índice de analfabetismo, es casi el 60-70% de la población campesina, pobre, no sabía leer. La revolución se empeñó en atacar ese frente como una de sus prioridades, y al final, digamos, cuando se perdieron las elecciones en el año 90, el país quedó aproximadamente con un 12% de analfabetismo, es decir, lo cual incluso fue sujeto a reconocimiento por organismos internacionales en esta materia, tal como la UNESCO. Y para demostrar cómo estos programas tradicionales no llegan al fondo de las cosas, durante los 16 años de ausencia del Frente Sandinista en el poder, estuvieron gobernando los liberales en esta época, el analfabetismo que Nicaragua lo había dejado en el 12% aproximadamente, volvió a elevarse casi al 30%. Y no es en este corto periodo, gracias a los esfuerzos conjuntos y a la solidaridad del ALBA, a través del programa Yo Sí Puedo, Nicaragua prácticamente ha declarado nuestro país libre de analfabetismo. Es decir, esa parte la hemos logrado superar sin lugar a dudas como uno de los logros de esta solidaridad entre los pueblos del ALBA. Por otro lado, la Operación Milagro también en Nicaragua ha tenido sus efectos. Es decir, en Nicaragua nosotros hemos tenido una importantísima cantidad de gente que ha logrado solventar el problema oftalmológico viajando a Venezuela y teniendo operaciones oftalmológicas, personas que en su vida jamás hubieran soñado, en principio, con viajar a Venezuela, y en segundo lugar, llegar y operarse gratuitamente gracias a esta solidaridad. Es decir, y estamos hablando no de personas con recursos financieros, sino que estamos hablando de campesinos, de obreros, de gente que aprendió a leer con la revolución, con la solidaridad del ALBA, y gente que ha logrado corregir problemas de salud, oftalmológicos en este caso, gracias a estos programas de solidaridad. Es decir, el ALBA no es una palabra en vacío. El ALBA tiene mucho contenido. El ALBA es solidaridad, es aspectos sociales, es hermandad y es solidaridad política, entre otras cosas. Y desde acá, en Nicaragua, dentro del marco del ALBA, se compromete una vez más a la solidaridad con el hermano pueblo de Honduras, con el presidente constitucional Zelaya, para que sea restituido el orden institucional, orden democrático en este país, e igualmente
siempre estamos obligados a nuestra solidaridad con Cuba, y especialmente con los 5 detenidos, los 5 hermanos cubanos presos en Estados Unidos de manera injusta, y nuestra solidaridad de Nicaragua y nuestra solidaridad de ALBA con el pueblo cubano y con estos hermanos detenidos injustamente en Estados Unidos. Yo quisiera pasar al tema de cooperación. O sea, como yo entiendo, ALBA es un organismo que es bastante abierto para la cooperación con otros países y en particular con Rusia, y quisiera escuchar sus reflexiones acerca de este tema. Mira, la embajadora, la colega embajadora de Bolivia, estaba señalando de que el día 16 y 17 de octubre se va a producir la cumbre del ALBA en Cochabamba, tengo entendido que es. Bueno, Rusia es un invitado como observador a ese evento. Eso señala de que Rusia está interesada en lo que pasa en América Latina. Y de hecho la invitación la hicieron los presidentes en una oportunidad que el señor presidente Medvedev estuvo visitando Venezuela. La casualidad era que estaban reunidos los presidentes del ALBA, y entonces se le hizo la invitación para que Rusia participara como observador. Pero quería señalarte algo más, otro de los logros, antes de pasar a cualquier otro tema. Es que en esa próxima reunión se va a debatir la implantación de la innovadora moneda común Sucre, que va a impulsar el organismo para evitar la dependencia en sus exportaciones internas del dólar norteamericano. Esto se estima que se espera que a comienzos del año que viene ya el Sucre sea una realidad, una moneda independiente para las transacciones internas de los miembros del ALBA. E inclusive se han invitado, como ya lo señalé, a otros países que participen de esa moneda que va a circular internamente en los miembros del ALBA. Yo creo que en términos de la relación Rusia-ALBA, hay un gran potencial, no solamente de cooperación, sino de complementación. Nosotros esperamos poder desarrollar proyectos en áreas, por ejemplo, como el tema de los megaproyectos, de las transnacionales. El intercambio comercial podría y debería incrementarse. En términos de, por ejemplo, el tema cultural, tenemos mucho que decirnos mutuamente, porque somos países multinacionales, multiculturales, y creo que ese diálogo puede ser muy saludable para ambas regiones. El intercambio de tecnología también tendría que discutirse con Rusia. En términos de lo que es el cambio climático, la crisis que se vive en este momento, además sabemos que Rusia tiene unas propuestas muy interesantes, y aquí lo que mencionaba, por ejemplo, el embajador respecto a las propuestas que tenemos de moneda, las propuestas de cómo salimos además de esta crisis, que no es, decíamos ya, no es solo una crisis financiera pasajera, es una crisis estructural del modelo del sistema capitalista. Entonces vemos con muy buenos ojos la presencia y el seguimiento que pueda hacer Rusia a lo que sucede con el ALBA TCP, porque ya lo decía, sobran los espacios de diálogo y se están cursando las invitaciones oficiales para que puedan estar presentes en la cumbre de Cochabamba. Pasamos a otro tema un poquito. Hace poco concluyó su trabajo la segunda cumbre América del Sur-África, que reunió durante 2 días a una treintena de presidentes en el Caribe venezolano, los mandatarios y otros jefes de delegación del total de 66 países participantes, que aprobaron una declaración de 30 páginas en la que se comprometen a fomentar la cooperación sur-sur. ¿Cómo evaluaría los resultados de esta cumbre? Y en este contexto quisiera preguntarles también qué papel podría jugar el ALBA
para contribuir a esta cooperación sur-sur? ¿No? Bueno, en realidad esta es la segunda cumbre América Latina-África. La primera se realizó en Brasil y ahora pues le tocó a Venezuela ser el anfitrión en este particular. Pienso de que nosotros los latinoamericanos tenemos muchas cosas en común con el país, con el continente africano. Por una parte somos productores de energía, por otra parte históricamente hemos sido explotados por los grandes imperios y de hecho el producto más claro que tiene de esa explotación es el mestizaje existente el fenotipo del hombre y mujer latinoamericana, que es una mezcla del blanco, el negro traído como esclavo hasta América y el indio. Entonces ya de por sí estamos marcados. Nosotros somos africanos, de descendencia, muy buena parte somos de descendencia africana. Parte de nuestra cultura es africana. Por eso en Venezuela particularmente se dice que en Venezuela quien no tira flechas, que era el arma del indio, toca tambor, que era también el instrumento lógico, el instrumento per se cultural, musical del africano. Entonces, ahora se produjo esta reunión y lo que se pretende es también algo similar a lo que se está haciendo en el ALBA. Eliminar asimetrías, eliminar esa explotación en forma unilateral. El tratamiento no se recibe, los pueblos no reciben el mismo trato cuando hacen sus convenios y acuerdos en las diferentes áreas sociales, política, económico, si va en grupo, así va solo. Si va solo, pierde, porque los grandes capitales, los grandes explotadores del capital, normalmente ganan porque son los que tienen el gran capital. Ahora, mediante la unión, ¿qué es lo que perseguimos? Perseguimos eliminar esas asimetrías y eliminamos balancear fortalezas de tal manera de que esa unión y ese encuentro nos produzca beneficios. Por ejemplo, vamos a llevar a América Latina, vamos a llevar muchachos para que estudien en América Latina y vamos a traer muchachos de América Latina para que estudien en África. África tiene muy buenas universidades, América Latina también los tiene. Entonces, por esa parte podría haber un intercambio de que ya existe el cultural, pero también educativo y también económico. El norte de África es esencialmente productor de energía. Venezuela, Brasil, otros países de América del Sur, son Ecuador, Bolivia, son productores de energía. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos aunar esfuerzos, solucionar esas deficiencias que en uno existe, siempre con una idea de solidaridad, no con la explotación a fondo como lo ha hecho el capitalismo, con una intención de carácter social. Y de hecho, pues está arrojando resultados extraordinarios. En concreto, decirte algo específico, no te lo puedo señalar porque son infinidad de convenios que se firmaron, pero que eso va a dinamizar las relaciones entre los países africanos y los países latinoamericanos. Los africanos tienen mucho que aportarnos a nosotros y nosotros también mucho que aportar a los africanos. Pero se puede decir que tales organismos como ALBA podría servir como un punto de apoyo para la creación de un organismo integracionista con África. De hecho, tendrá que surgir porque los principios que mantiene el ALBA son los mismos principios que se están aplicando en las relaciones con África. Como ya te señalé, respetar un poco más la naturaleza,
porque la explotación capitalista no mira los daños y las consecuencias que tiene su explotación al extremo, donde solo se persigue la acumulación de capital para beneficio de esos países, y muchas veces ni de los países, sino de los gobiernos. Entonces, pienso de que el hecho de que nosotros mantengamos esos mismos principios, el ALBA es un ejemplo para ser llevado en macro a la unión entre América Latina y África. Además, si me permites, Timur, creo que ese diálogo y ese acercamiento entre África y el ALBA y entre los países de Sudamérica en general, como dicen, para hoy es tarde. Nos unen tantas cosas, somos países ricos en recursos naturales que sin embargo hemos sido durante centenios de años empobrecidos, ¿no? Porque fluyeron nuestros recursos hacia otros lados. Además, son regiones donde se han provocado guerras fratricidas, ¿no? Producto justamente de los intereses externos. Entonces, creo que el deber nuestro de todos los países es hacer mayores esfuerzos por un mayor acercamiento. Han habido declaraciones políticas muy importantes, interesantes. Yo creo que la siguiente etapa que tienen, el gran desafío que tenemos todos los países, tanto de América Latina como de África, es mirarnos, acercarnos más en términos reales, ahora comerciales, de proyectos concretos. Se mencionaron temas de energía, y evidentemente el diálogo político, que siempre tiene que estar presente, porque creemos de que no se trata simplemente de ser pragmáticos y de acercarnos a alguien para un intercambio comercial. Tienen que discutirse temas como la actual crisis climática que vive el país, que ha sido provocado lo reiteramos, por esos modelos que no son constructivos, sino totalmente destructivos. Ahora vemos con muy buenos ojos, estamos muy contentos de que se haya realizado este acercamiento, que ojalá próximamente se vea plasmado con proyectos concretos en lo económico, en lo financiero, en lo comercial. Sí, yo quisiera agregar algo muy puntual en este sentido. Es decir, si nosotros observamos bien, los gobiernos que constituyen los países del ALBA son gobiernos prácticamente de nuevo tipo, con un tipo de mentalidad novedosa, muy avanzada. Por ende, si estos gobiernos pensamos así, el ALBA como tal piensa así. Y eso significa, y la naturaleza de este tipo de pensamiento no es quedarse en casa, es en algún momento salir y establecer esos lazos necesarios incluso con nuestros pares. Y eso a la larga es un homenaje también a esos descendientes de ese continente olvidado. Y de hecho no olvidemos que la humanidad, según los científicos, nació en África. De ahí surgió la raza humana en algún momento, hace no sé cuántos millones de años. Y creemos que la solidaridad con África es una obligación de parte del ALBA, y lo estamos ejecutando y creo que va para rato. Por otro lado, solo puntualizar un aspecto con respecto a la relación con Rusia. Creo que no es casual las visitas de todos nuestros presidentes en un periodo de tiempo relativamente corto a este hermoso país, la Federación de Rusia. Y fundamentalmente creemos, al menos en Nicaragua estamos seguros que Rusia está llamada a jugar un papel fundamental en el aspecto de la multipolaridad, es decir, un elemento de fuerza, un elemento de presencia, un elemento muy importante de balance en el aspecto de la creación de un mundo multipolar, ya que la bipolaridad, ha dejado historias un poco tristes, digamos, en este sentido. Muchas gracias, señores embajadores. Con esto concluimos nuestro programa y espero que los embajadores y yo como anfitrión de este programa les hemos explicado qué es el ALBA y los procesos integracionistas en Latinoamérica. Hasta la próxima.